El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, tiene una orden de aprehensión en su contra. Él fue nombrado por Adán Augusto López cuando era gobernador del estado de Tabasco. ¿Qué significa esta acusación? ¿Qué nos revela acerca de la infiltración del narcotráfico, del crimen organizado en los gobiernos estatales? Pues yo quiero agradecer la presencia en este programa para hablar precisamente sobre ese tema con Jorge Fernández Menéndez. Jorge, siempre es un gusto platicar contigo sobre estos temas de los que sabes mucho, que siempre estás investigando. ¿Quién era o quién es Hernán Bermúdez? El placer es mío, Sergio. Y mira, Hernán Bermúdez es un hombre con muchos años en temas policiales. No es un hombre improvisado, viene desde los gobiernos de anteriores, desde el gobierno de Gurría anterior, todavía el de Roberto Madrazo estaba en temas policiales, pero buena parte de esa carrera la desarrolla con Adán Augusto López, el que fue gobernador de Tabasco, secretario de Gobernación y ahora coordinador de los senadores de Morena, que es el que lo coloca finalmente como secretario de Seguridad del Estado de Tabasco. Es un hombre que está acusado también desde tiempo atrás, porque esas informaciones vienen desde tiempo atrás, de estar relacionado con, no relacionado, ser el jefe del cártel de la Barredora. Es una diferencia. Que no es o sea, no es que haya recibido sobornos, no es que haya tenido que haya una fotografía de él, sino que se le está acusando de ser el líder. El jefe de ese grupo. El cártel de la Barredora era un cártel originario en Guerrero, pero que se va trasladando hacia Tabasco, patrocinado por el cártel Jalisco Nueva Generación. El estallido de violencia que tenemos ahora y desde hace ya bastante tiempo en Tabasco se origina por la ruptura precisamente del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de la Barredora. Así llega Bermúdez Requena a la Secretaría de Seguridad de Tabasco, pero tampoco no es un hombre que no hubiera antecedentes. Había sido detenido durante el gobierno de Vicente Fox, fue detenido por la Procuraduría, lo que era entonces la Procuraduría General de la República, acusado del asesinato de un personaje ahí del mundo de Tabasco, siendo ya él funcionario. Estuvo 11 meses bajo investigación, finalmente estuvo buena parte de ese tiempo detenido, lo liberaron por falta de pruebas. Después estuvo relacionado también, se lo relacionó con otro asesinato importante ahí en la zona entre Veracruz y Tabasco. Era un hombre que ya con muchos problemas. Y después... ¿Es posible que el entonces gobernador Adán Augusto López no hubiera estado consciente de estos problemas? Mira, a eso iba. No es posible que no estuviera consciente de esos problemas, porque es una amistad que viene de 30 años atrás. Con otro equipo. Se dice del grupo Tabasco, se dice, bueno, Javier May, Octavio Romero, Adán Augusto son del mismo grupo. No son del mismo grupo. O sea, son de Tabasco, pero son no de Tabasco, son grupos diferentes. Incluso hay que recordar, Adán Augusto fue el coordinador de la campaña de Manuel Andrade, priista, fue cercanísimo a Roberto Madrazo, él estuvo en el PRI, se va del PRI Adán Augusto, sí, hace muchos años, pero fue hasta 2002, 2003 que Adán Augusto se va del PRI porque no le cumplen las condiciones. Javier May, Octavio Romero, otros personajes vienen desde los años 80 con López Obrador. De ahí las diferencias entre esos grupos. Pero Adán Augusto se hace muy poderoso y no solamente termina controlando Tabasco, fue un gobernador muy poderoso en Tabasco, sino también Chiapas, con su cuñado, con Rutilio Escandón. Rutilio Escandón es cuñado de Adán Augusto. De Adán Augusto. La única explicación que hay de que Rutilio Escandón haya llegado al gobierno de Chiapas es el apoyo de Adán Augusto. No tenía carrera política, no tenía carrera en Morena, era el cuñado de Adán Augusto. A ver si no te acusan de violencia política de género. Bueno, son hombres, solamente cuando lo dices de una mujer, pero ¿verdad? Bueno, venía de ser presidente del Tribunal de Justicia, que también... O sea, no tenía una carrera política. No tenía una carrera política, no había participado en política, tampoco en Morena, y bueno, llega ahí. Y si vemos lo que ocurre en Chiapas, porque todavía con Manuel Velasco
más allá de la opinión que cualquiera puede tener, buena o mala, de Manuel Velasco, Chiapas era un estado seguro. Sí. Chiapas era un estado donde había inseguridad por los temas indígenas, ZLN, Por otro tipo de caciques, cosas, sí. otro tipo de cosas, Pero no pero por narcotráfico. no por narcotráfico. ¿Cómo se detona eso? Por la entrada del cártel Jalisco a Chiapas, que entra en un conflicto también con los otros grupos, un conflicto que dura hasta hoy, y entran por Tabasco, porque Bermúdez, recordemos, en esa época, hasta hace 2 años, era gente del cártel Jalisco y la Barredora era parte del cártel Jalisco. Entonces, ese conducto Tabasco-Chiapas tiene explicación en lo que ocurrió en el sexenio pasado, ¿Qué con tan, Adán Augusto y con Rutilio Escandón. qué tan sólidas son las acusaciones contra Hernán Bermúdez? Mira, las acusaciones parten de información de inteligencia. No Inteligencia tenemos militar. el origen, son de inteligencia militar. Debemos suponer que esa inteligencia militar es sólida. Debemos Es lo que suponer nos ha que es dicho siempre sólida López Obrador, ¿no? y es de 2021, no es de ahora, y desde 2021 hasta ahora se mantuvo. Esta misma semana Omar García Harfuch en la mañanera dicen que los indicios más sólidos ya estaban desde el 24. Entonces, hay mucha información sobre este personaje. No creo que fuera algo nuevo, porque además, cuando uno comienza a investigar, ya vienen desde tiempo atrás. Desde el gobierno de Vicente Fox, la primera detención de Bermúdez Requena es siendo ya funcionario de seguridad, no secretario, pero funcionario de seguridad del estado de Tabasco, ya es detenido 11 meses en aquella época. ¿Qué tanto le afecta esto a Adán Augusto López Hernández, que fue secretario de Gobernación, fue candidato o precandidato de Morena a la presidencia de la República, es considerado muy cercano a Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué tanto le afecta? ¿Qué tanto respaldo tuvo en el Consejo Nacional de Morena el fin de semana pasado, cuando pues hubo gente que le dijo no está solo? Mira, yo creo que Morena en eso está dividido con varias fracciones y varios grupos de interés, que le afecta, sin duda le afecta, ¿no? Que está golpeado. Sabemos también que Vimos Morena las fotos, vimos los videos, no se veía, digamos, muy sonriente. entusiasta, pero también es un hombre que tiene muchas posiciones políticas. Adán Augusto dejó muchas posiciones políticas sembradas, tiene intereses en Chihuahua con Andrea Chávez, tiene intereses en otros lugares, tiene intereses que se están perdiendo en Chiapas por la llegada de Eduardo Ramírez como gobernador, pero tiene intereses en varios ámbitos y es el coordinador de los senadores de Morena. Y es un coordinador que además implícitamente ha desafiado a Claudia Sheinbaum en más de una oportunidad. Yo creo que sí le afecta la acusación, aunque hemos visto... La presidenta dijo que, pues, que hay que presentar pruebas en ese caso. Sí, claro. Sí. Pero esta misma semana Omar García Harfuch dejó entrever que ya había pruebas sólidas contra Bermúdez que podrían trascender a Adán. Y le afecta por otra vertiente, que es la vertiente de Estados Unidos. Este grupo, a veces se dice que la Barredora se encargaba de extorsiones y eso. Sí, por supuesto que hacían extorsiones, cobro de piso a todo mundo, eso organizaban. Pero se encargó también del tráfico de drogas, el tráfico de personas. La ruta Chiapas-Tabasco era la más recorrida, digamos, para ingresar personas a los Estados Unidos, y del tráfico de combustibles, en una operación muy importante de tráfico de combustibles. Precisamente las investigaciones que se conocieron desde el 21 hablaban del tema de tráfico de combustibles y de los intereses para operar. Hay otro dato que no es menor: un sobrino de Bermúdez Requena es uno de los responsables de la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Entonces, las investigaciones que están girando en torno a este personaje hablan también de que creó empresas, de que quería participar en temas de construcción, de temas energéticos. Me parece que ese es un tema que apenas, creo yo, que apenas estamos comenzando, es la punta del iceberg, apenas estamos comenzando a conocer todo lo que hay detrás de ese entramado. ¿Qué tan fuerte viene la presión de Estados Unidos para primero identificar y después entregar a narcopolíticos? Yo creo que la presión es fuertísima. Si vemos la lista de temas, lo de la aviación es lo último, pero la lista de temas
que Estados Unidos ha comenzado a poner sanciones y que siempre termina relacionándolas una y otra vez con el sexenio pasado, son todas, si uno analiza todas las sanciones que ha impuesto Estados Unidos o amenaza con imponer Estados Unidos, son todas por temas que se cometieron el sexenio pasado. Y en prácticamente todos los casos, o en la mayoría de los casos, dice que la forma de revertir esas sanciones es desmantelando las estructuras del tráfico de fentanilo, del tráfico de migrantes, y lo que están pidiendo en realidad es la estructura, la trama de protección y de complicidad de políticos, funcionarios con esos grupos criminales. ¿Pueden existir y operar estos grupos criminales sin protección política de alto nivel o pueden hacerlo controlando gobiernos municipales quizás? Para algunas actividades, sí, por supuesto que se puede hacer con gobiernos municipales o gobiernos estatales, o se puede hacer con márgenes de autonomía. Ahora, el crimen organizado, decía que el célebre Falcone, que el fiscal italiano, no se puede, la mafia, decía él, no se puede comprender sin corrupción y sin participación de personajes del Estado. En toda trama de esas características, por su propia definición, por su propia forma de operar, fagocita de alguna forma, el crimen organizado fagocita las estructuras del Estado. Entonces tiene que tener, en algunos ámbitos, yo no creo que seamos un narcoestado ni que hayamos sido un narcoestado, pero en varios ámbitos del Estado sí necesita la complicidad o por lo menos la prescindencia del Estado para poder operar. ¿Qué tanto afecta todo esto a la presidenta Sheinbaum? Yo creo que la afecta en muchos sentidos, pero la afecta o la beneficia incluso de acuerdo a las decisiones que ella tome. Ella tiene una oportunidad, la presidenta Sheinbaum, que me parece que es, siempre se usa la palabra histórica, pero creo que en este caso está bien utilizada, de decir, voy a actuar contra quienes han sido los cómplices políticos, de los empresariales, de los que querramos, de los grupos del crimen organizado en México. Y a partir de ahí tendría la posibilidad de desmantelar estas estructuras, de reconstruir una relación completamente diferente con Estados Unidos y de depurar su propio gobierno. Eso implicaría un distanciamiento inevitable con los grupos más cercanos al expresidente López Obrador. Es un cálculo de costo-beneficio, ¿no? Da la impresión de que la nueva estrategia de seguridad con el secretario Omar García Harfuch está siendo más eficaz. ¿Así lo ves tú con todas estas cifras que nos da cada 15 días de detenciones, desmantelamientos, confiscaciones y personas detenidas? No, sin duda la estrategia de seguridad es 180 grados diferente a la que tuvimos el sexenio pasado. Ha tenido, me parece, muchos éxitos muy importantes. La trama que tiene que desenredar las áreas de seguridad es terrible porque abarca buena parte del Estado mexicano en aduanas, en carreteras, en el tema del tráfico de combustibles, de personas, de fentanilo. Me parece que esos 6 años de abrazos y no balazos dejaron un costo altísimo, pero creo que hay avances y avances muy importantes. La línea roja que hay que cruzar es la de la política. Todos esos grandes avances van a poder tener un éxito público y un éxito en el terreno diplomático si se cruza la línea roja de los cómplices políticos que han tenido esas tramas del narcotráfico. Jorge Fernández Menéndez, gracias por esta conversación. Es un placer siempre estar contigo. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.